Gloria sea el nombre del Señor en esta preciosa tarde. Damos gracias al Señor una vez más por su amor, por su misericordia. Bien, vamos a leer la palabra de Dios en 2 Samuel, capítulo 11. Vamos a leer el versículo 1 en adelante. Como vamos avanzando, vamos a tratar de ir desmenuzando esta enseñanza que Dios nos da, que Dios tiene para cada uno de ustedes. La palabra de Dios leemos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a su siervo y todo Israel. Destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Bersabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Envió David mensajero y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava los pies. Saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente a la mesa real, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió de su casa. Hasta ahí vamos a leer, mis santos hermanos. Ahí poco a poco vamos a ir avanzando, como el tiempo nos da, vamos a ir desmenuzando la palabra del Señor para poder tener una idea bien clara qué es lo que nos dice. Leamos el versículo 1 para ir desarrollando versículo por versículo. Aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a su siervo y todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. La mayoría elevación del terrado del palacio permitió a David ver adentro del patio de la casa vecina. Aquel mismo terrado volvería a ser la escena de otras pecaminosidad inmoral, mis santos hermanos, porque David no debía de haberse quedado en la casa, sino que David debía de haber ido a la guerra. ¿Por qué? Porque estaban en tiempo de guerra, y por tanto David, como rey, él tenía que estar siempre a la cabeza para poder llevar bien, poder manejar bien la situación en una guerra. ¿Por qué? Porque siempre los generales, los coroneles, capitanes siempre van adelante. Pero sucedió un día que él se quedó en su casa, mis santos hermanos. Entonces, el versículo 3 nos narra, dice: y envió David a preguntar por ella, aquella mujer, y le dijo: aquella es Bersabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Bersabé, su nombre, no vuelve a emplearse hasta en el capítulo 12 del versículo 24. Más bien, para resaltar el pecado del adulterio, se pone el acento en que era la mujer de Urías en el versículo 3, en el versículo 26, y también tenemos en el capítulo 12 del 10. Ahí nos habla también la palabra del Señor. El versículo 26 dice: oyendo la mujer de Urías que su marido era muerto, hizo duelo por su marido. Gloria sea el nombre del Señor. Aquí vemos en esta historia, mis santos hermanos, que David comete doble asesinato, doble crimen. ¿Por qué? Porque él va y se toma la mujer de su general, la mujer de su confianza, del hombre, aquel que había puesto la confianza en David, aquel hombre que le cuidaba su lecho, le cuidaba su casa, le cuidaba su palacio. Pero David no pensó en eso, sino que David fue y se enamoró con la mujer de Urías Eteo.
Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, mis santos hermanos. Nuevamente vemos nosotros aquí en el capítulo 11, versículo 5, dice la palabra de Dios, dice, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Es algo que no podía quedar oculto a la vista del ser humano y peor a la vista de Dios. Dios tenía que hacer justicia, Dios tenía que poner un alto en lo que David estaba aconteciendo o en lo que David estaba haciendo. Y nosotros vemos, mis santos hermanos, que la única palabra de Betsabé que se registra acerca de este incidente reconoce la condición resultante de su pecado que se hizo manifiesto por su embarazo y que era posible con la pena de muerte. Y eso era lo que se pagaba en ese entonces, porque era la ley de ojo por ojo, diente por diente. La mujer que pecaba tendría que ser muerta, y eso nosotros lo vemos en Levítico 20:10. Vamos a leer la palabra de Dios en Levítico 20:10, a ver qué nos dice la palabra del Señor. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Eso era lo que tenía que recibir Betsabé y lo que tenía que recibir el rey David. ¿Por qué? Porque ellos habían cometido un pecado de adulterio, un pecado de fornicación. ¿Por qué? Porque Betsabé era casada con su esposo y por tanto esto tenía que traer muchas consecuencias y tenía que traer muchos problemas a esta familia, digámosle así. Del 6 al 7 nosotros leemos así: entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías. Cuando Urías vino a David, le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Esta fatua conversación era un intento de conseguir que Urías fuera a su casa y durmiera con su esposa, de modo que pareciera que había engendrado al niño, lo que ahora David, a la vergüenza pública, y Betsabé la posible muerta. Mis santos hermanos, David tenía que ingeniarse una macabra idea de coger y matar a Urías, o a su vez planificar un hecho en que Urías tenía que acostarse con su mujer, para que en este caso ese hijo que era de David viniera a ser de Urías. Pero lamentablemente las cosas no se dieron así. ¿Por qué? Porque siempre el hombre quiere evadir las cosas de Dios, pero lamentablemente las cosas de Dios no las podemos evadir. ¿Por qué? Porque Dios tiene que hacer juicio, Dios tiene que hacer juicio, mis santos hermanos, y eso es lo que Dios está haciendo, y eso es lo que Dios hizo en este proceso que nosotros hemos visto. Lamentablemente hay un precio que el hombre tiene que pagar por la desobediencia delante de Dios, y ese precio lo pagó muy caro el rey David. Dice el versículo 8: después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Bendito sea el nombre del Señor. Dice aquí en el versículo 8, 9, dice: por cuanto el lavamiento se hacía antes de meterse en cama, el modismo significa vete a casa y métete en cama, para un soldado que llegaba del campo de la batalla. Esto significaría, o esto daba a entender, santos hermanos, que el encuentro de David con Betsabé quedaría enmascarado por la unión de la mujer con Urías, y por tanto Urías no aceptó lo que David le había dicho, que
y eso lo encontramos nosotros en el versículo 8 que dice: después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente a la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a la casa. Eso es lo que vemos en la palabra de Dios. No descendió a la casa. No, en este caso desobedeció la voz de David, desobedeció la voz y no fue a la casa, no fue a dormir con su esposa. Bendito sea el nombre del Señor. Con el deseo de ser un ejemplo de lealtad a sus soldados que seguían en el campo de batalla, Urías no se aprovechó de la indignación invitada del rey. ¿Cuál era la invitación que el rey le había hecho? La invitación que el rey le había hecho era que vaya a su casa y descanse, pero lamentablemente Urías no hizo eso, sino que Urías se quedó ahí en la puerta del palacio, se quedó cuidando al rey, se quedó dándole protección al rey. Eso es lo que nos enseña y nos dice la palabra del Señor. Dice así en el versículo 10, recuerde que estamos estudiando 2 Samuel 11:10. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: nos ha venido de camino, ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Esa era una trampa que David le había preparado al rey, al general, para que él vaya a su casa. Nosotros vemos en el versículo 11 que le responde Urías. Respondió a David: el arca de Israel y de Judá están bajo tienda, y mi señor Joao y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya, por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Esa fue la respuesta que le dio Urías a David. ¿Por qué? Porque Urías era un buen soldado, Urías era un ejemplar de elemento muy bueno que tenía el pueblo de Israel. Según la historia, dice que Urías era un orador a Dios, era una persona muy consagrada a Dios, era una persona que estaba por entera completa a Dios, mis santos hermanos. Pero lamentablemente aquí lo que nos enseña, aquí lo que narra esta palabra es que vemos que desobedeció la voz de David, y por tanto él se quedó en la casa. Dice el versículo 11, dice y Urías respondió a David: tendría que yo quedarme en el palacio para cuidar el arca. El arca era algo que estaba ahí guardado, todas las cosas de Dios, mis santos hermanos, y por tanto tendría que darle seguridad, tendría que darle protección. Pero David no pensaba en eso. David lo que pensaba era manipularlo a Urías para que se acueste con su mujer, y ese pecado que habían cometido, que habían hecho, quedaba bajo oculto ante los ojos del pueblo de Israel, y pero ante los ojos de Dios no quedaba oculto, porque Dios todo lo ve, todo lo mira, todo lo observa, y aún ante lo más íntimo de nuestras vidas siempre Dios está presente. Y eso fue lo que pasó, mis santos hermanos. Versículo 12 dice: y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana, y después te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente día. Gloria sea el nombre del Señor. Versículo 13: y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Seguimos en el plan malévolo de David, seguimos viendo a David que está haciendo una trampa, mis santos hermanos, está haciendo manipulando a Urías para que Urías en este caso no descienda a la casa, sino que esté ahí en
en el palacio, dándole una oportunidad para que él pueda irse a acostar con su esposa. Eso es lo que nos enseña y nos dice la palabra